reaparición de Macri y si mueve algo del tablero político acá en la Argentina. Bueno, a ver, creo que tiene varias lecturas y distintas capas. Me parece que hay una lectura que tiene que ver con posicionamientos dentro de la coalición gobernante. A ver, hay una coalición de hecho, no formal, pero uno podría decir que los votos que han acompañado la llegada del presidente Milei al poder tienen distintas procedencias, ¿no? Una Sí. procedencia son su núcleo originario, la gente que lo votó en la elección primaria, en la elección general, alrededor de un 30% de los argentinos, y después 25 puntos que provienen de otras tradiciones políticas, principalmente de Juntos por el Cambio. Esos votos fueron muy trabajados en forma conjunta por la que fue en ese momento la candidata de Juntos por el Cambio y el expresidente Macri, ¿no? Es decir, el traslado de esos votos que habían sido inicialmente para Juntos por el Cambio a Javier Milei en la segunda vuelta fue trabajado por ellos. Entonces, en un primer nivel me parece que hay un ruido en la coalición que tiene que ver con forma de funcionamiento, con cierta sensación de una de las patas de esa coalición, que es el PRO, de que pone más de lo que le dan, en el sentido de que pone ese apoyo político, pone apoyo legislativo, y no siente como propio, por lo menos eso expresa el presidente Macri en términos institucionales, incorporaciones que se hacen sueltas al funcionamiento del gobierno, como la de la ministra de Seguridad o hasta el propio ministro de Economía, que venía de ese mismo espacio político, ¿no? Entonces ahí me parece que hay como un primer nivel de insatisfacción y de funcionamiento, de insatisfacción con la participación del gobierno y con cómo funciona esa dinámica de una coalición que no es formal, pero que en los hechos lo es. Y después, me parece que hay una agenda que yo creo que de cara al futuro es la más importante y la más urgente, que es la que tiene que ver con lo estrictamente electoral. El PRO es una fuerza que se juega de alguna manera en las próximas elecciones, parte de su supervivencia. Es decir, es la primera vez que va a afrontar una elección en una situación de declive político electoral. ¿Por qué? Porque hasta después de la propia derrota del 2019 contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el PRO se había recuperado, junto por el cambio, había ganado la elección de 2021, ¿no? Ahora comparte un espacio político con una fuerza que es más poderosa que el propio PRO, que es la Libertad Avanza, la que lidera el presidente Milei. Entonces, la pregunta es, ¿qué lugar le va a tocar en la distribución de recursos políticos, electorales y de poder al PRO en la elección que viene? Y sobre todo, en un territorio que para la supervivencia del PRO es esencial, que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces me parece que hay que entender de alguna manera el posicionamiento del PRO y de su líder, Mauricio Macri, también en esa línea, ¿no? Es decir, en la línea de tratar de sobrevivir y preservarse para el escenario electoral. Y para eso, la verdad, que la estrategia inteligente es la de la diferenciación, ¿no? La que está haciendo el PRO. Por supuesto, también Mauricio Macri pone en evidencia, es decir, las pretensiones del presidente, de Milei, y de la otra fuerza política es una fusión, porque bueno, siempre al que es más grande, al que tiene más poder, al que tiene más legitimidad electoral, le convienen los funcionamientos en forma de fusión que la negociación separada. Pero bueno, creo que en parte hay que asignarlo a la perspectiva de que se acerca el año electoral, esta situación de tensión que estamos viendo. Sí, sí, sí. Y me parece interesante el punto que has planteado, lo de, claro, de sostener algunos de sus lugares, como por ejemplo el de la ciudad de Buenos Aires o bancas, ¿no? En general, porque si estás unido a la Libertad Avanza, va a terminar acaparando absolutamente todo la Libertad Avanza, ¿no? Bueno, vos pensá esto, que, a ver, Juntos por el Cambio es una fuerza que, no, Juntos por el Cambio, no, el PRO, es Sí. una fuerza que surge en la ciudad de Buenos Aires, Sí, ¿no? No es sí. una fuerza que tiene origen en el interior del país, en una provincia. Incluso vos pensás que en el mismo año 2013, es decir, 2 años antes de la llegada de Mauricio Macri al poder, el PRO fue cola de una alianza, fue furgón de cola de una alianza en la provincia de Buenos Aires que lideraba Sergio Massa. Entonces,
para ganarle al kirchnerismo. Es decir, es una fuerza que recién a partir de este año, el año pasado, empezó a tener algo de relevancia electoral en otras provincias que no sea la ciudad de Buenos Aires, como el caso de Entre Ríos o el caso de Chubut. Pero, sin duda, la base estructural, material, de legitimación simbólica es la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, necesita sí o sí encabezar las elecciones del año que viene, y si no encabezar y llega a ir en una hipótesis de separación con la Libertad Avanza, tiene que ganar las elecciones, porque para todos sería catastrófico perder las elecciones en el distrito. Por lo tanto, creo que estamos ante una situación donde la estrategia de diferenciación es inevitable, ¿no? Eso no quiere decir que vamos a un choque de trenes, pero sí que vamos a ver situaciones de tensión seguramente. Facundo, y te consulto sobre lo que ustedes van conociendo y estudiando de la imagen de Milei, teniendo en cuenta que hemos ingresado ya al mes de agosto, y bueno, la expectativa de la oposición está puesta en cuánto tiempo le va a durar la luna de miel, ¿no? Y de que empiece a caer su imagen. ¿Qué van viendo ustedes? Mira, nosotros todavía vemos una situación de estabilización, pero ¿por qué? A ver, porque Milei tiene una cosa a favor y una cosa en contra. ¿Qué tiene a favor? O mejor dicho, ¿qué tiene en contra? Arranquemos por lo negativo. Nunca logró, como el caso de Néstor Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, crecer en imagen por encima de los votos que obtuvo al momento de llegar a la presidencia, ¿no? Siempre su imagen se mantuvo en el orden de los 55, 56 puntos, ahora puede estar un poco más abajo, 51, 52, pero siempre se mantuvo en esos niveles de imagen positiva. Yo todavía no tengo la última medición, estoy hablando con nuestros últimos números de hace 20 días, 30 días. Sí. Los números siguen más o menos eso. Es decir, nunca tuvo ese plus que tuvieron los presidentes que en su luna de miel crecieron muy por encima de sus votos. Pero a favor tiene que los dos bloques que sostienen a Milei, que están en contra de Milei, son bloques muy homogéneos, es decir, poco proclives a pasarse del otro lado. Entonces, esto hace que las preferencias o no preferencias o los repudios se mantengan mucho más estables que en otras situaciones y en otras condiciones políticas. Es decir, todavía no hay votantes de Milei en forma significativa que planteen un estado de disconformidad total con el gobierno y con el presidente. Por supuesto, es decir, están perfectos, la están pasando genial, creen que la Argentina está maravillosamente bien, no, pero todavía siguen prefiriendo a Milei a lo que podría llegar a venir del campo adversario. Y eso creo que es una fortaleza. Lo mismo le sucede en contra, es decir, tiene un núcleo duro de votantes, detractores o en contra de su imagen y de su presidencia, mucho más alto que el resto de los presidentes, por justamente esta situación de dos bloques que están muy consolidados, ¿no? Bueno, y justamente sobre esto te iba a preguntar de la oposición. ¿Estás viendo que aparezca algún referente que, bueno, vaya tomando distancia con el resto? Mira, nosotros todavía no vemos esa situación. A ver, sí. ¿Qué sucede? Vos tenés un bloque que es el oficialista, que es homogéneo, que tiene un proyecto político claro, que tiene un liderazgo claro, que es el del presidente. Y del otro lado ves una situación de fragmentación. ¿Por qué? Porque el bloque que era liderado por Cristina Kirchner, que era el hegemónico dentro de ese espacio político, es un bloque que hoy se encuentra fuera del gobierno después de una experiencia poco exitosa y en una crisis de legitimidad. Entonces, vos ves fragmentación, falta de proyecto, falta de liderazgo. Por supuesto, es la posibilidad de emergencia de nuevos liderazgos, tanto en el kirchnerismo, podría ser Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como fuera del kirchnerismo, podés ver a Martín Alsora, el gobernador de Córdoba, pero todavía no aparece con claridad cómo se podría amalgamar todo ese mundo opositor para poder hacer una coalición electoral competitiva para ganarle al presidente. Y yo creo que
todavía es temprano para que eso suceda y que seguramente lo vamos a empezar a ver con mucha mayor claridad y nitidez a partir de la performance que asume el presidente Milei, ya más definida en el tiempo. ¿Qué te quiero decir con esto y te lo traduzco? Que al presidente Milei le va muy bien, los incentivos para armar esa coalición van a ser pocos. Y al presidente Milei le va muy mal, sí, los incentivos para que se arme esa coalición y para que emerja ese nuevo liderazgo van a ser mayores. Sí, sí, a ver, te entiendo. Referentes, como vos decís, como el mismo Yarlora, que puede ver que, no sé, que a Milei le está yendo bastante bien, entonces no es conveniente salir en este momento, ¿no? Sino esperar un poco más. Exactamente. ¿Para qué te vas a jugar, no? Si no tenés ninguna chance. ¿Para qué vas a salir a disputar? ¿Para qué vas a poner en juego tu legitimidad en tu provincia? ¿Para qué vas a, si ves que el poder presidencial está muy consolidado? En cambio, si ven que el poder presidencial corre riesgos o está más endeble, eso es un incentivo, no solo para salir, sino también para agruparse con otros con los cuales tenés diferencias profundas que solamente tiene sentido zanjarlas si tenés chance de llegar al poder. Bueno, en el caso de acá, el gobernador de acá de La Rioja intenta instalarse, ¿no? Como uno de los referentes de la oposición. Es más, bueno, ahora viene un acto que lo invita a Kicillof para acá, para la provincia de La Rioja. ¿Qué ves de la imagen de Kicillof en estos momentos? No, bueno, sin duda hoy es el principal referente es uno de los principales referentes del mundo opositor, ¿no? De la provincia más importante del país. Concita tras de sí todos los apoyos del kirchnerismo y eso le da mucha fortaleza, por supuesto. Hemos visto como el gobernador Quintela se ha posicionado enfrentado al gobierno prácticamente desde los inicios y estoy seguro que lo vamos a ver protagonizando el armado de cualquier frente opositor. Lo que pasa es que hoy todavía mi intuición, porque falta mucho por recorrer, es que solo con el peronismo kirchnerista no alcanza. Ni claro. Sí. No, hay que invitar a otros actores para armar una coalición, porque aún no yéndole bien a Milei, digo, si no le va muy mal, va a armar una identidad política que me parece que vino para quedarse. Entonces, para ganar esa identidad política hay que armar una identidad política superadora y todavía eso no se ve con claridad. Facundo, te agradezco. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un saludo grande. Hasta luego, hasta luego. Hemos conversado con Facundo Nejamskis, es analista político, director de la consultora Opina Argentina. Él destaca entonces que la reaparición de Macri es porque tiene que hacer sobrevivir al PRO ante lo que es el avance de la libertad. Avanza justamente y que esa identidad, más allá de que tiene muchas coincidencias con Milei, tiene que marcar algunas diferencias como para que el votante del PRO lo vea que está vivo. Sobre la oposición marca que claramente todavía no hay ningún referente y me marcó este punto que me parece interesante. Hay muchos, como por ejemplo Yarlora, que no salen todavía a la luz porque están analizando cómo le va a Milei. Si a Milei le va bien en este primer mandato, no tiene sentido salir a quemarse, como se dice vulgarmente, en el ámbito político. Y sobre el tema kirchnerista, que donde nuestro gobernador intenta instalarse como uno de los referentes del peronismo kirchnerista o más fanatizado, por llamarlo de alguna manera, él plantea que claramente Kicillof es el hombre más importante porque es el que gobierna la provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo considera que el kirchnerismo puro sí o sí va a necesitar